Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 1 de abril de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 18 y versículos 10 y 11. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es una palabra bien interesante y confrontante la de esta mañana, porque nos encontramos con una palabra, con una cita bíblica que nos muestra una ocasión que contrasta con los dos autores principales que sin duda alguna en estos versículos son Pedro y Jesús. Y en esta ocasión hay un contraste porque nos muestra, por un lado, la fidelidad de Dios a su Padre, en comparación con la infidelidad de Pedro. Y también con contraste porque nos muestra el amor que lleva al sacrificio a Cristo frente a la cobardía y las mentiras de Pedro a fin de protegerse. Es importante entender algo. Estamos viendo cómo en estos momentos Pedro, que entre otras fue fiel a su carácter impulsivo, toma la iniciativa de sacar una espada y de combatir a todo aquel grupo de soldados que estaban armados. Pero su actitud fue absurda a todas las luces y nos muestra algo que es supremamente importante. Nos muestra que los propósitos de Dios, escúchame bien, no se pueden lograr mediante reacciones irreflexivas. Es importante que veamos que Pedro estaba invirtiendo los papeles. Jesús acababa de decir que de los que el Padre le había dado, no se había perdido ninguno, dando a entender claramente que Él era el protector de sus discípulos. Pero Pedro, lejos de aceptar este hecho, creyó que era Él quien debía proteger al Señor. Pero tenemos que recordar que Cristo no necesita nuestra protección, sino somos nosotros quienes necesitamos la suya. En estos momentos lo que Pedro debe haber hecho era irse, tal como el Señor le había mandado, en lugar de enfrentarse en solitario contra aquella compañía. Y esto nos confronta, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones Dios pone gente para que nos guarde, porque quien nos protege es Él, para que nos dé consejo y nos abra los ojos espirituales. Pero nosotros preferimos hacerlo de Pedro en aquella historia, y es enfrentarnos en solitario contra todos aquellos que son instrumentos de Dios para cumplir el propósito. Ahora, es una importancia entender lo que ocurre cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, porque esto representa una acción carnal que podía comprometer, entre otras, la causa de Jesús. No podemos olvidar lo que más tarde le dijo a Pilato en su defensa, respondiendo Jesús, dice la Escritura: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice el Señor por allá en Juan capítulo 18 y verso 36. Así que tenemos que entender con esto que el Señor nunca aceptó que la fe se pueda probar por la espada. Permítame repetírselo en esta mañana. El Señor nunca aceptó que la fe se pueda probar por la espada. Un hecho que a veces olvidamos. Yo me atrevería a decir que ampliamente olvidado por los cristianos. Si el Señor hubiera elegido ese camino, no le habría valido
no se hubiese valido de sus discípulos, un grupo pequeño y débil, sino se hubiese valido de 12 legiones de ángeles, así como Mateo 26 y versículo 53. Y Pedro no había comprendido la misión de Jesús. Él no iba a triunfar dando la muerte a otros, sino entregándose a sí mismo para traer vida al mundo. En realidad, lo más grave del gesto de Pedro estaba en que él quería impedir la misión con la que Cristo había venido a este mundo, que no era otra que dar vida en el rescate, o dar su vida mejor en rescate por muchos. Pedro se obstinaba en seguir viendo la muerte de Cristo como un fracaso. Y una vez más dice la Escritura en Mateo 16, 21 al 23, Pedro aún más intentaba impedir la muerte de Jesús. Así que no hay duda que Pedro actuó en vano intentando proteger al Señor y mostrarle su fidelidad. Él veía a Jesús como un líder al que se le debe total lealtad y que tiene derecho a todo sacrificio de sus súbditos. Pero el Señor Jesús no era ese tipo de líder tan común que hay en este mundo. Y por eso Jesús rechazó inmediatamente este tipo de manifestaciones. No le importaba que lo que estuviera haciendo con todo su corazón y un celo indudable, el Señor no iba a aceptar esa forma como Pedro actuaba para querer conseguir en sus fuerzas algo que no era, porque Jesús debía ir a la cruz y morir por nosotros. Es importante entender estas cosas, que a veces somos como Pedro, queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos incluso ponernos y poner en peligro el plan de Jesús. Y no nos queremos dejar corregir ni aceptar por la protección de Dios. Pero a la altura del verso 11 de ese mismo capítulo 18, la Biblia dice que entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, y pregunta, ¿no la he de beber? Así que el arrebato de valentía de Pedro no fue útil. Y no solamente no fue útil, sino también fue una negación de la obra que el Señor había venido a realizar. Por eso fue cortado en seco. Y Jesús le responde: lo de la copa, si no la de beber. Porque el Señor no estaba buscando defensores, ni estaba tratando de huir. En lugar de eso, se estaba preparando para beber íntegramente la copa que el Padre le había ordenado. La actitud de Jesús fue de aceptación completa a la voluntad del Padre. Desde el principio hasta el final de su vida, todas sus acciones estaban dedicadas a la obediencia a su Padre. Y su muerte había de ser el acto principal de esa carrera que Jesús venía a hacer a esta tierra. Por supuesto, Cristo podía haber evitado su muerte. Por eso es otra de las cosas que hacen grande su obra. En su caso no se trataba de la resignación ante lo inevitable, sino, escúchame bien, a la sumisión voluntaria ante lo inevitable. Sufrir por lo que no puede evitar no tiene mérito. Pero lo de Jesús fue aceptar el sufrimiento que es evitable, pero lo aceptó por amor a usted y a mí. Esto sí que tiene mérito. Y quiero terminar este devocional haciendo el análisis de la alusión de Jesús cuando hace referencia a la copa. Porque la copa es también una referencia a su oración en el Getsemaní. Aunque Juan no la recoge en su evangelio, con todo esto Jesús se refería a la angustia de la cruz, con todos los sufrimientos físicos y espirituales por los que pasaría al cargar sobre sí mismo la culpabilidad del pecado del mundo. Y la metáfora de la copa se usa a veces en el Antiguo Testamento, contrastando la copa del juicio con la copa de bendición. Por ejemplo, Isaías capítulo 51 y verso 17. Hace referencia a la copa de ira que Jerusalén había bebido por causa de sus pecados. Jeremías y Zacarías hablan de la ira de Dios en términos de una copa de juicio que tendrían que beber sus enemigos. Y esta copa de juicio es la que Jesús se disponía a apurar ahora. Finalmente, cada persona que ha pasado por este mundo beberá una de estas dos copas.
o la copa de juicio, o quizás la copa de bendición, la copa que va a traer sobre nosotros lo que dice el Salmo 23:5, beberá de la copa de bendición. Y cada persona, reitero, en este mundo beberá en esta tierra una de las dos copas, o la copa de juicio o la copa de bendición. Pero si despreciaron a Jesús y no lo quisieron, beberán de la copa del juicio de Dios por sus pecados. Mientras si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, por medio del arrepentimiento y la fe, beberemos de la copa de la bendición. Así que quiero cerrar este devocional diciéndote, ¿qué copa vas a beber? ¿La copa del juicio por causa de nuestros pecados y por causa de hacer las cosas a nuestra manera en contra de la voluntad de Dios? ¿O la copa de la bendición que dice Salmo 23:5? Somos un contraste con Jesús en nuestra forma de ser. Quizás nos parecemos a Pedro, porque mientras el Señor muestra la fidelidad a su Padre y hace la voluntad de su Padre, nosotros hacemos la voluntad de nosotros y vamos en contra de la voluntad de Dios. Quizás como Pedro estamos frente a la cobardía y a las mentiras a fin de protegernos, mientras Jesús dice, no importa si tengo que cumplir el propósito, lo cumplo sin importar la obediencia, el nivel de negación a sí mismo que debo hacer para poder llegar a cumplirlo. Así que hoy he sido un devocional extenso, pero un devocional importante porque tiene que confrontarnos con nuestra labor aquí en la tierra. ¿Qué tanto nos parecemos en esta historia a Pedro o qué tanto nos parecemos en esta historia a Jesús? Y déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué espada utilizas tú? ¿La que desenvainas para sacar y cortar la oreja y hacer daño a los demás y herir? ¿O la espada de la palabra de Dios en la cual meditas de día y de noche, confías y esperas en cada una de sus promesas? Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.